Minuto RCN. 6 de la mañana, 34 minutos. Nos acompaña hasta ahora la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Como siempre, muchos temas con ello, por supuesto, pero hay dos importantes en la agenda de estos días: el que tiene que ver con la seguridad en la ciudad y también el proceso de vacunación, que como sabemos había venido teniendo tropiezos por la escasez de vacunas, pero van llegando las dosis y las personas se preguntan cómo va a funcionar esto también. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de RCN y sus oyentes. Alcaldesa, empecemos hablando del tema de seguridad y del acompañamiento de la policía militar, a los patrullajes de la policía. Nos reportaban desde la brigada las zonas donde iba a estar este acompañamiento. Un periodista de RCN Radio hizo presencia en la zona en noche y madrugada, pero no encontró el patrullaje de policía militar. ¿Ya comenzó? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo va a funcionar, alcaldesa? Sí, comenzó. Hay 360 miembros de la policía militar. Nos están distribuyendo los puntos más críticos en coordinación. Quien dirige, a dónde van, exactamente qué van a hacer, es nuestra policía metropolitana, porque aquí de lo que se trata es de brindarle un apoyo a nuestra policía para que pueda hacer dos cosas muy concretas: patrullaje conjunto en puntos críticos y requisa y desarme. Lo que más contribuye a salvar una vida, a evitar un atraco violento que nos causa tanta zozobra, es quitarle las armas a los delincuentes. Este año vamos avanzando, hemos superado ya la meta del año pasado en incautación de armas traumáticas, armas de fuego, armas cortopunzantes, de manera que esas son las dos labores que están haciendo. Empezamos en la localidad de Kennedy el día de antier, y la policía cada semana, de acuerdo a sus necesidades, va definiendo dónde pone ese refuerzo de policía militar. Alcaldesa, ¿es suficiente este equipo, este número de policía militar, 360 miembros, o la idea o el plan puede ser ir aumentando, incrementando la participación de estos uniformados con el paso del tiempo, con el paso de las semanas? No, no es suficiente. Recordemos cuál es el problema de fondo. Como el propio ministro de Defensa lo ha reconocido todo el tiempo, pues Bogotá necesita 10.000 policías más. Bogotá es la ciudad de Colombia, la ciudad capital de las 8 áreas metropolitanas que menos policías por cada 100.000 habitantes tiene. La verdad es que el déficit de policía es de por lo menos 10.000 policías. ¿Qué nos pudieron dar este año? 1.500 policías prestados por turnos, por algunos días. Eso es muy poquito. Yo por eso me decidí a pedir el apoyo de la policía militar, porque la verdad es que la urgencia la tenemos ahorita. Pedí 2.000 miembros de policía militar. Por ahora el Ministerio de Defensa nos ha asignado estos 360. Alcaldesa, ¿qué pueden hacer en las calles de la ciudad estos miembros de policía militar? Porque quienes han planteado reparos de pronto a este patrullaje y demás dicen no están preparados, es distinta la formación que tienen a la de la policía, en fin. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer en los patrullajes los miembros de la policía militar, si esas reglas de juego de alguna manera quedaron establecidas con la policía? Esas reglas de juego están absolutamente claras en la Constitución y la ley. Los miembros de la policía militar en ningún caso pueden reemplazar a la policía. Solo pueden hacer dos cosas, solo la pueden apoyar en dos cosas. La primera, en patrullaje conjunto para disuadir crimen en puntos críticos. Y la segunda, hacer requisa y desarme. Son las dos únicas cosas que pueden hacer. Es un gran apoyo, es un apoyo muy valioso y estamos convencidos con la Policía Metropolitana que ese apoyo nos va a ayudar a seguir reduciendo los delitos. Desde el 12 de agosto que empezó la intervención de los 1.500 policías adicionales que llegaron a Bogotá por turnos, hemos logrado que la tendencia que venía al alza desde abril de homicidio y de hurto empezó a bajar desde el 12 de agosto. Así que confiamos en que con este refuerzo en esas dos exclusivas tareas, no pueden hacer nada más, nos ayuda a continuar con esa tendencia a la baja del hurto y el homicidio, que es, digamos, los dos temas críticos y preocupantes que tenemos en este momento. Alcaldesa, una de las preocupaciones de la ciudadanía es en cuanto a reacción, que sí, que ahorita hay presencia de todos esos uniformados, pero que hay puntos, y la mayoría de los casos que se han presentado a lo largo de estos días es eso: llaman a la policía, no está, mientras piden los datos, pasan 20, 30, 40 minutos. ¿Qué pasa en los CAI, en las patrullas, en los motorizados, para que lleguen a tiempo a un sitio donde no hay todavía esta presencia tan fuerte de carácter militar? Pues el problema estructural que pasa es que pues faltan 8.000 policías para reaccionar en 5 minutos y no en más minutos. Ese es el problema central. Por eso el apoyo de patrullaje conjunto de la Policía Militar es tan útil, porque eso nos libera policía para que pueda reaccionar más rápido. Quien llega
a un sitio, detiene al criminal, lo lleva a la URI para que lo judicialicen, es exclusivamente la policía. Pero la policía o va en su moto a reaccionar o está patrullando, pero pues no puede repicariar la misa, ¿cierto? Entonces, por eso el apoyo en patrullaje de la Policía Militar es tan útil para que tengamos un poco más de capacidad de reacción. Digamos que la Policía Militar nos ayuda a hacer disuasión. En cambio, la Policía Metropolitana nos ayuda a hacer reacción más oportuna para prevenir delitos o para atender a la víctima y capturar al delincuente cuando desafortunadamente ocurre alguno. Tengo una duda, alcaldesa. Si está, por ejemplo, un contingente de esta policía militar, de esta gente del ejército en una esquina, y está sucediéndose un robo, un atraco o algo, ¿ellos pueden también acudir a prestar ese servicio en caso de que no llegue a la policía como tal, la metropolitana? No. Eso solo lo hace la Policía Metropolitana, porque esas son sus funciones. Digamos, capturar a un delincuente, presentarlo ante la justicia. Esas son funciones exclusivas de la Policía Metropolitana. Por eso quiero recordar que siempre decimos patrullaje conjunto. Conjunto quiere decir que siempre hay miembros de Policía Militar y miembros de la Policía Metropolitana, para que cada quien haga sus funciones. Alcaldesa, quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando usted se reúne en el Consejo de Seguridad con su equipo y analizan la situación de inseguridad en Bogotá, ven los videos que todos los días circulan en redes sociales, en los medios de comunicación, permanentemente registrando esos hechos, ¿cómo analizan el fenómeno? ¿Por qué se llegó a este punto en donde la gente está muerta de miedo de salir a las calles en Bogotá? ¿Hay organizaciones criminales? ¿Hay nuevas variaciones del delito? ¿Qué es lo que ocurrió o qué es lo que está pasando? ¿Por qué este estado de inseguridad en la ciudad? Para empezar, no es solo en Bogotá. Yo quiero poner las cosas en sus justas proporciones. La pandemia, el desempleo, la pobreza y la reestructuración criminal que ha habido a lo largo de este año, por muchas circunstancias que no dependen de ninguno de los alcaldes. La seguridad se ha deteriorado en las 8 áreas metropolitanas de Colombia. Desafortunadamente, tanto en homicidio como en hurto violento. Y lo que nos explica el Ministerio de Defensa y la Policía, y lo que nosotros corroboramos con los datos que tenemos aquí en cada ciudad o cuando nos reunimos con los alcaldes en las capitales, es que están pasando por lo menos 3 cosas. Una, pues por las fronteras de Colombia entra y sale quien se le da la gana con lo que se le da la gana. Eso, digamos, está trayendo nuevos fenómenos de inseguridad que nos están dificultando. 2, aquí un proceso de desmovilización. Las FARC realmente, en su inmensa mayoría, más de un 90%, dejó las armas, se desmovilizó, pero el Estado no ocupó esos territorios. Entonces, cuando el ministro de Defensa dice hay una reconfiguración criminal, quiere decir que en vez de haber ocupado esos sitios y evitar que se reprodujera violencia y narcotráfico, esos sitios se los tomaron otras bandas criminales y otras bandas de narcotráfico. Y ese narcotráfico que se produce en esas zonas no solo se exporta, también se vende en las ciudades de Colombia. Entonces eso presiona una disputa en las diferentes ciudades por rentas criminales de narcotráfico, por rentas criminales de carros robados, por rentas criminales de celulares robados. Entonces a eso es a lo que se refiere por reestructuración criminal. Y pues sin duda, desafortunadamente en el mundo entero, pobreza y desempleo correlacionan con mayor inseguridad. De manera que tenemos una confluencia de factores, pero lo que tenemos es que actuar, y eso es lo que estamos haciendo. Digamos, yo por supuesto le dedico tiempo a entender el fenómeno, a analizarlo, en fin, pero al ciudadano lo que le importa es que lo cuidemos mejor. Y para eso necesitamos más policía, tenemos muy poquita, solo 1.500 de los 2.000 que necesitamos. Por eso pedimos 2.000 miembros de Policía Militar, por ahora nos han dado 360, lo agradecemos mucho. Y también necesitamos trabajar en el tema de prevención, estamos reactivando todos los frentes de seguridad, los tenderos, los comerciantes, que tienen cámaras en sus establecimientos, nos están ayudando a poner también una cámara hacia la calle, no solamente hacia adentro de su establecimiento, y a conectarla con la policía para que tengamos más ojos, más inteligencia, más análisis de patrones criminales. Y lo tercero que tenemos que hacer es trabajar con la justicia, mejorar la justicia. Desafortunadamente, 8 de cada 10 delincuentes que captura la policía quedan libres, por diferentes razones, porque tienen otra nacionalidad y no los podemos identificar en 36 horas, quedan libres. Porque la policía a veces no hace bien el procedimiento de captura y entonces viola el procedimiento. Porque la fiscalía no presenta adecuadamente las pruebas ante el juez y el juez de garantías termina no mandando la reclusión. O porque el juez, a veces nos pasa que con las mismas pruebas, 2 hechos igualitos, un juez considera que esa persona sí es un peligro para la sociedad y lo manda a la cárcel y otro juez considera que no.
que haber acuchillado a alguien por un celular no es suficiente peligro para la sociedad y lo deja libre o en prisión supuestamente domiciliaria. Entonces hay una cadena de hechos. Yo por eso he invitado, el próximo martes nos vamos a encontrar con la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, con el ministro de Justicia, con el señor fiscal general de la Nación, con los jueces de los tribunales de Bogotá, para que entre todos miremos cómo podemos mejorar el trabajo de captura, de judicialización y de llevar hasta la cárcel a los criminales, porque realmente hoy lo que tenemos es un muy alto nivel de impunidad y eso también incentiva que por supuesto haya reincidencia en criminalidad. Alcaldesa, también hay que pensar, digamos, que no, digamos, la estrategia está sobre la presencia de más pie de fuerza en las calles para prevención, para mayor para disuasión, etcétera, etcétera. Pero los robos, por ejemplo, en el caso de los robos de los celulares, de las autopartes, de las bicicletas, eso forma parte de una cadena de organizaciones criminales que trabajan casi que en llave con organizaciones locales, es decir, hace parte también de una economía local. Usted ve los grandes centros donde se venden toda clase de celulares y no sé qué, y donde todo eso va a parar a unas organizaciones que compran y venden las piezas que se roban y se crea ahí un círculo vicioso. ¿Qué están haciendo para atacar esa cadena criminal y esas organizaciones criminales que tienen todo montado para el robo de celulares, para el robo de bicicletas? Porque eso no son, digamos, casos aleatorios que se presentan aquí y allá, eso obedecen a estructuras mucho más grandes. De acuerdo, y esa labor le corresponde a la Fiscalía. Tú tienes toda la razón. Cualquier bogotano, ustedes, cualquier periodista sabe que en la calle 13, en la zona de Mártires, se revenden celulares robados. Lo sabe la propia policía. La pregunta que tú haces es muy concreta. ¿Por qué no hemos ido a cerrar esos sitios? Eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. No solamente cerrar el sitio, sino declarar la extinción de dominio, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la judicialización, con que no haya impunidad. Aquí no basta con capturar al ladrón que se roba el celular. Detrás de ese ladrón hay toda una estructura criminal que deshuesa ese celular y lo revende. Y eso no pasa por allá en un sótano oculto, ¿no? No, eso pasa en establecimientos comerciales a la luz del día. Entonces ahí lo que necesitamos es mejorar la labor de la Fiscalía para que declare extinción de dominio, ¿sí? Esa facultad la tiene la policía, la Fiscalía, perdón. De manera que por eso insisto en que tenemos que, digamos, tener una estrategia mucho más comprensiva. Yo empezaría por decirles que la mejor estrategia de prevención, de mejora de seguridad y convivencia en Bogotá y en Colombia y casi que en el mundo, donde hay un incremento de delitos en las principales ciudades después de la pandemia, es generar otra vez empleo y disminuir pobreza. Sin duda, ahí hay un problema social grandote. Bogotá ya recuperó el 90% del empleo que perdió por la pandemia. Este aparato productivo va creciendo y creciendo y creciendo. Al final del año vamos a haber recuperado el 100%. Y estamos haciendo toda nuestra estrategia de rescate social y ayuda a las personas que cayeron en pobreza, de oportunidades a jóvenes muy vulnerables, que ni estudian ni trabajan y por lo tanto tienen un acecho, digamos, para que los recluten en diferentes actividades ilegales. En verdad que lo que tenemos que darles es oportunidades. Nuestro programa Parceros, por ejemplo, que está yendo barrio por barrio a encontrar esos jóvenes que están en riesgo de vulnerabilidad y emplearlos. Están trabajando, están mejorando andenes, están pintando sitios que se dañaron, están ayudándonos a podar parques, están ayudándonos a sembrar árboles. De manera que no tengamos la menor duda que en este contexto de pospandemia, donde lo que vimos fue una enorme crisis económica y social, la primera y mejor inversión en seguridad es recuperar el empleo y disminuir la pobreza. Segundo, es la acción disuasiva, que es lo que hace la policía y la policía militar en las calles. Patrullar más, que al ladrón no le quede fácil, que lo disuadan, que sepan que si lo hace vamos a tener mayor capacidad de reacción para capturarlo. Y la tercera parte es judicializar, es que no haya impunidad. Impunidad es no solamente capturar y judicializar al ladrón, mandarlo a la cárcel, sino también ir y hacer la extinción de dominio y captura efectiva de esa estructura criminal que está detrás, que lava la plata, que tiene la gran renta, que es en últimas, ¿por qué se forman esas estructuras criminales? Porque van detrás de rentas criminales muy rentables. Vender narcóticos en Bogotá es muy rentable. Vender carros robados y autopartes robadas es muy rentable.
¿sí? Vender rotos robados es muy rentable, revender celulares robados es muy rentable. Entonces, por eso se forman esas estructuras. De manera que son 3 acciones distintas, en las 3 estamos trabajando, muchas partes tenemos corresponsabilidad en qué hacer y por eso es tan importante el trabajo coordinado y conjunto. Eso es absolutamente clave, alcaldesa, que se pueda trabajar de la mano, gobierno distrital, gobierno nacional, con la policía, con los militares, con la justicia, porque evidentemente esto es multifactorial. En ese escenario multifactorial, alcaldesa, ¿siente usted que como administración distrital, como gobierno distrital, ha faltado algo? O sea, ¿reconoce que en el trabajo de seguridad ha faltado? Pues claro, nos encantaría tener más plata para hacer más inversión social. Para que tengas una idea, nosotros estamos contratando 50.000 jóvenes por empleo joven y 15.000 jóvenes por parceros. Pero en Bogotá hay 350.000 jóvenes pobres desempleados. 350.000. Entonces, obvio, necesitamos mucho más plata para poder subsidiar más empleo, para poder generar más empleo para jóvenes. Eso nos ayudaría muchísimo. Haciendo un esfuerzo enorme con los impuestos de los bogotanos, vamos a dar en este cuatrienio 50.000 becas de educación superior gratuita. Pero te digo, este año dimos 8.000 de esas 50.000. ¿Sabes de cuánto fue la fila para pedirlas? 80.000. O sea, el 90% se quedaron en la fila. Entonces, claro que tenemos que hacer mucho más en empleo, en educación, sobre todo dirigido a jóvenes y a mujeres, y también en reactivación económica, que yo creo que en eso afortunadamente gracias a la vacunación y al cuidado vamos bien. Pero todo lo que podamos hacer, reactivación económica, disminución del desempleo, generación de oportunidades, bienvenido. Ahí es donde los alcaldes tenemos una enorme influencia, porque esa es nuestra función. Nuestra función es generar prestaciones de servicios sociales, de salud, de educación, apoyar a reactivar el empleo, hacer obra pública. Hoy, por ejemplo, tenemos una maravillosa noticia. Hoy empieza la construcción del deprimido de la primera línea del metro en la calle 72. Sigue avanzando la primera línea del metro. Solo esa obra genera 18.000 empleos. Que empecemos el año entrante el corredor verde séptimo, ahí hay otros miles de empleos. Que avance la obra de la 68, ahí hay miles de empleos. La construcción de los 35 colegios, ahí hay miles de empleos. De manera que en eso tenemos una gran influencia y tenemos que seguir haciendo más, mucho más. Pero también el gobierno nacional tiene que lograr tener más policía. La policía, ¿cuántos policías tiene Bogotá? No lo decide la alcaldía de Bogotá. La policía no es de las alcaldías, es del gobierno nacional. El gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo, yo no lo desconozco, pero lo cierto es que estamos lejos de la necesidad que necesita Bogotá. Bogotá pidió 10.000 policías, ¿cuántos les mandaron? 1.500 por turno. Bueno, yo trabajo con lo que me dé, porque ese es mi trabajo, y tratamos de hacer lo mejor con ellos. Como sé que no alcanzan y que la situación está difícil, entonces dije, hombre, que nos apoye policía militar. Así con al menos tenemos 3.500 de los 10.000 que nos hacen falta. Nos mandaron 360. Bueno, todo es cariño, listo, con eso vamos avanzando. Y la otra parte es con la fiscalía, con los jueces, sobre los cuales pues no tenemos ninguna influencia nosotros, ninguna, aparte de pedirles el favor. De manera que por eso vamos a reunirnos el martes y ver cómo podemos mejorar también en ese frente. Sí, alcaldesa, sobre los llamados motoladrones, muchos de estos sonados robos, atracos, últimamente han sido cometidos por estas personas. Desde el Consejo están pidiendo una regulación, de alguna manera, de los parrilleros. ¿Qué ha pensado con este tema? Bogotá ha hecho eso 3 veces. Cada vez que se sube el hurto y hay casos y pasan los videos y se arma todo un lío mediático, entonces, bajen el parrillero, prohíbanlo. Bogotá ha hecho eso 3 veces, no una, no 2, 3 veces. Y las 3 veces lo ha medido, porque las medidas hay que evaluarlas. Las 3 veces se ha medido y se ha evaluado. Impacto en la disminución del hurto de haber prohibido el parrillero, ninguna. Entonces yo puedo hacerlo, porque suena a que estoy haciendo algo. Pero yo, que vengo de la academia y la ciencia, sé con rigor que no ha servido. Y que en cambio terminamos afectando, no al ladrón que sigue robando, excepto que lo capturemos y lo judicialicemos, eso es lo que sí sirve, la disuasión. Afectamos a miles de jóvenes, de mujeres, de personas trabajadoras que usan su moto para llevar a su niño al colegio, para ir juntos a trabajar. Entonces, yo, digamos, no creo que tenemos que concentrarnos no en lo que suene bien, sino en lo que sabemos que funciona, en lo que hemos evaluado con rigor que funciona.
Bien, alcaldesa, le pregunto también, ir cambiando de tema, sobre proceso de vacunación. Hubo dificultades, escasez de vacunas, pero ya llegan las vacunas. ¿Qué información se le puede dar a los ciudadanos en Bogotá, los jóvenes que están pendientes de su segunda dosis de Moderna, el nuevo anuncio que se acaba de hacer para los mayores de 70 años, y esto va a funcionar abierto, con agendamiento? ¿Cómo va a funcionar esta nueva etapa de vacunación en Bogotá, alcaldesa? Pues por ahora, Yolanda, estamos esperando a que los anuncios se traduzcan en entregas de vacunas. Aquí se anunció que iban a llegar 2 millones de vacunas de Moderna. Bogotá no ha recibido ni una. Todavía. A esta hora que estamos hablando. Lo único que recibimos son unas poquitas de AstraZeneca y vamos a salir a aplicarlas con todo este fin de semana. ¿Qué se nos ha ocurrido? Tú sabes que Bogotá tiene más de 100 puestos de vacunación. Cuando hay vacunas, podemos poner hasta 70.000 vacunas al día. Cuando no hay, pues ponemos 20.000 porque no hay más. Entonces, en este momento, ¿qué estamos esperando? Que los anuncios se traduzcan en entregas. Yo veo anuncios todos los días, pero no han llegado las vacunas a la bodega de la Secretaría de Salud de Bogotá. Segundo, tan pronto lleguen, no solamente reactivamos todos los puntos, sino que vamos a empezar a ir a sitios. Por ejemplo, cuando fuimos a los centros comerciales subió la vacunación, pues porque hay mucha afluencia de público. Vamos a empezar a ir a calle, a portales de Transmilenio, a estaciones. Esperamos poderlo empezar a hacer desde este fin de semana si nos entregan efectivamente más vacunas. Entonces, conclusión, que los anuncios se traduzcan en entregas. Hasta hoy eso no ha pasado. Y cuando no las entreguen, reactivamos los 100 puntos que ya tenemos, que han funcionado bien, y ponemos algunos otros, por ejemplo, en el sistema de transporte público masivo, para facilitarle a la gente que se pueda poner su primera o segunda dosis. En todo caso, agradecerle siempre a nuestros médicos, enfermeras, a la gente. Bogotá fue la primera ciudad de Colombia en cumplir la meta inicial del Plan Nacional de Vacunación, que era vacunar al 70% de la población. Hoy hemos vacunado al 71% con su primera dosis, ya vamos a completar casi el 50% con el esquema completo, y si nos entregan las vacunas de verdad, pues seguramente para finales de año tendremos al 90% de la población de Bogotá completamente vacunada. Gracias a eso, la verdad es que seguir con el cuidado, el tapabocas, la vacunación, pues realmente lo que hemos logrado en cuidado frente a la pandemia es extraordinario. Bogotá tiene hoy 2.600 casos activos de COVID. 2.600. O sea, hoy tenemos más casos de gripa que de COVID. Y el día de ayer solo tuvimos el reporte de 2 personas fallecidas. Por el duelo que hemos pasado en otras épocas y lo que hemos logrado avanzar gracias a la vacunación, al cuidado, a los protocolos de bioseguridad, de manera que no bajemos la guardia, sigamos usando bien el tapabocas, acordémonos que es tapabocas y tapañatas, que hay que seguirlo usando, así estemos vacunados. Sí. Alcaldesa, fin de semana de amor y amistad, viene la semana de receso de octubre, hay mucha indisciplina, pues lo ha dicho aquí hoy el subsecretario de Cultura, el doctor Murraín. ¿Podría esto disparar un eventual cuarto pico, como ustedes lo han vaticinado, o podría antes bajar por la incidencia de vacunas? No, aquí lo que tenemos es que obviamente hay un poquito de agotamiento, digamos, ¿no? Nuestro director de Cultura Ciudadana es bien exigente como corresponde con la ciudadanía. Entonces, un momentico, estábamos usando como en un 84% el tapabocas y se nos ha bajado como al 70, 69. Vamos a hacer una campaña. Y es cierto, tenemos que recordarle a la gente que así esté vacunada, tiene que seguir usando el tapabocas. Pero sin duda lo que más nos protege, aparte del tapabocas y el distanciamiento, es la vacunación. Por eso lo más útil y lo más importante es seguirnos vacunando. Y yo la verdad sí espero que no tengamos ningún otro pico y ninguna otra restricción. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando al principio. Aquí lo que necesitamos es reactivar, abrir más locales, abrir más fábricas, hacer más obras, generar más empleos. Y mientras tengamos la vacunación al alza, pues deberíamos poder seguir con ese ritmo de generación de empleo. Alcaldesa, le agradecemos mucho por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Aquí seguimos insistiendo en la necesidad de la vacunación. Ojalá lleguen las vacunas que hacen falta para la ciudad de Bogotá, y aquí estaremos contando cómo se hará ese procedimiento. Gracias, alcaldesa. Yolanda, muy generosa. A todos ustedes de Bogotá, mil gracias. Sé que ha sido un año difícil. El año pasado fue el de la pandemia y este año fue el de las consecuencias de la pandemia, en términos de pobreza, desempleo e inseguridad, pero tengan la plena certeza de que la Policía Metropolitana, todos los servidores públicos del Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor y la Policía Militar estamos haciendo todo el esfuerzo para generar empleo, disminuir la pobreza y mejorar la seguridad. Muchas gracias.
Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dos temas importantes con ella, el de la seguridad y el tema de la vacunación. Sobre vacunación dice que están esperando a que lleguen las dosis, que los anuncios se traduzcan en entrega efectiva de las vacunas. Mientras tanto, sobre seguridad habla que ya comenzaron los patrullajes con la policía militar. Ella insiste en que no estarán solos los policías militares, siempre acompañados de policía, de miembros de la policía, que son los que tienen que hacer efectivas, por ejemplo, las capturas, en caso de encontrarse directamente con los delincuentes. Y habla de los múltiples factores que inciden en la disparada general de criminalidad, dice ella, no solamente en Bogotá, sino en las 8 áreas metropolitanas de Colombia. Una pausa y en segundos les tenemos los titulares de las noticias del día.